Recibimos ahora al abogado Enzo Helguera. Él es el fundador de IMASOLU, que es una institución de estudio de la opinión pública y a su vez las tendencias electorales como parte de lo que es la opinión pública y presta servicios naturalmente a partidos, entidades y empresas también. Por eso queremos preguntarle qué es lo que no habíamos comprendido bien de nuestro país de manera tal que nos despertemos después de la salida de Pedro Castillo con una situación de inestabilidad, de incertidumbre y con focos de violencia en varias regiones de nuestro país. ¿Qué tal? Bueno, en principio es importante señalar que lo que más o menos viene ocurriendo ahora, a comparación del quinquenio anterior en donde también hubo el colapso entre el Parlamento y el Ejecutivo, es justamente enraizado en que hubo una protesta, en este caso en la tercera elección presidencial, cuando el Parlamento colocó al señor Merino de presidente, ¿ok? Esto de acá se ha adelantado esta vez. Eso fue un fenómeno urbano y juvenil. Sí. Aquí estamos hablando de un tema principalmente rural. Así es. Ante gente que trabaja en el campo. Sí. Sí. Pero no es toda la ruralidad, es No. una parte de la ruralidad. Sí. Y lo que debemos entender es que esta efervescencia que se termina adelantando al proceso de una vicepresidenta que pertenece a un mismo partido político, en origen al menos, en postulación. Y no, porque había sido expulsada. Sí, luego fue retirada. Para ella, sí. Así es. Expulsada. Así es, expulsada. Por caviar y por traidor y por burgués. Porque no se quiso colocar pues dentro del parámetro de la extrema izquierda de ciertos temas que se querían manejar como partido. Entonces, a partir de ello, estos grupos radicales terminan alzándose, asusados, ¿no? Y muchas veces también moviendo a personas a través de sus colectivos, a través de gremios, etc. Pero es importante también saber de que esta no es la mayoría del Perú profundo, porque la mayoría del Perú profundo, el peruano en realidad no es una persona que busca el conflicto per se, no es un peruano que ante los hechos que hemos visto desde toda la época republicana sale y marcha por cualquier cosa. Y si marcha y protesta, no es la mayoría de peruanos la que violenta la empresa privada o los lugares públicos. Entonces hay que entender de que no podemos ver o a las provincias o al Perú profundo como los violentistas. Es solo un segmento, una parte que se moviliza. La mayoría más bien lo que está haciendo es, y nos enteramos por las redes sociales, es filmando, es mostrando solidaridad por los afectados, porque saben en realidad, y no podemos hablar de que una protesta contra el gobierno en sí va a tener efecto atentar contra la empresa privada o va a tener la excusa de agarrar y atentar contra los medios de comunicación o va a ser excusa de atentar contra trabajadores que se encuentran dentro de instalaciones o en vehículos, etc. Pero hay un sector del mundo rural que respalda estas movilizaciones. La pregunta es ¿por qué? Porque algunas otras instituciones han alternado entre Asamblea Constituyente, que cierren el Congreso, que vuelva Castillo y contra la corrupción. Pero en su opinión, las cosas que hemos visto en Andahuaylas, que ha sido uno de los primeros lugares, luego Arequipa, luego en el norte, en La Libertad, luego en Ica, hemos oído hablar de empresas agropecuarias liberteñas, asaltadas, incendiadas, y hemos naturalmente visto lo que ha sucedido con el aeropuerto de Arequipa, con la tentativa que hubo ahí. ¿Qué es lo que motiva a las personas que participan en esto? No digo de los asusadores, sino la gente que se puedan dejar convencer. En principio son las personas que se sienten postergadas por un Estado que no les ha funcionado nunca. Eran las mismas personas a las cuales, por ejemplo, el terrorismo iba y las recolectaba de manera más fácil porque eran aquellos que jamás sintieron la presencia del Estado. Lo mismo está ocurriendo acá con estas personas en donde la única manera de comunicación que tienen es participando de la protesta porque lo que les indican es que de esa manera el Estado va a voltear y los va a mirar. ¿Ok?
Eso en principio. Sin embargo, evidentemente... ¿Y qué les va a dar? ¿Qué les va a dar en términos políticos? Porque hay quienes creen que el adelanto de elecciones puede contribuir a solucionar esta crisis de descontento. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que esto es más de lo mismo. En realidad esto no resuelve nada. Si nos vamos al tema de fondo, esto no nos va a cambiar el sistema político, esto no nos va a producir mejores políticos. O sea, a ver, adelantamos las elecciones y ¿qué tenemos? Los únicos marketeados van a ser los políticos que ya han candidateado a la elección anterior. No todos los partidos políticos van a estar preparados. Las alternativas no están dadas. Entonces, lo que vamos a tener es simplemente una desestabilización al sistema y el producto va a ser cualquier candidato que menos se piense, como normalmente están ocurriendo en las elecciones. ¿Cómo se puede evitar que suceda ese escenario realmente catastrófico que nos está presentando usted? Bueno, una responsabilidad es la clase política, porque nuestra clase política en la actualidad no tiene el liderazgo que antaño sí tenía. Es decir, ante este tipo de situaciones, ningún político, y los últimos políticos en Perú en relación a quienes ejercen el poder, tanto el Ejecutivo como los gobiernos regionales, cuando tienen una crisis, jamás han trabajado en prevención de crisis. No utilizan las herramientas del marketing político ni de la comunicación política que existe. En este caso, por ejemplo, ¿qué se hubiera podido hacer concretamente? Bueno, concretamente es llevar a la autoridad y un mensaje de diálogo a la vez. Es decir, uno puede como Estado imponer la autoridad con un miedo condicionado al diálogo. No con un miedo paralizante, no con un miedo de enfrentar terror con terror porque al final la crisis se agrava, pero sí con un respaldo de la autoridad, con las fuerzas evidentemente armadas del lado de la autoridad, pero también con la posición de diálogo. Siempre van a haber personas que van a querer dialogar y se puede dar el ejemplo del diálogo. Evidentemente muchos de ellos no les conviene dialogar y eso también hay que tenerlo mapeado, ¿no? Y evidentemente la estrategia también tiene que ver con el empoderamiento de la autoridad y con el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, porque tú puedes comparar a cómo la autoridad interviene en los Estados Unidos cuando hay motines o cuando hay algún tipo de revueltas populares y cómo intervienen en Perú. En Perú, evidentemente, la policía y las Fuerzas Armadas no tienen un respaldo jurídico claro. Y políticamente... ¿Por qué no tiene respaldo jurídico claro? ¿Qué es lo que le falta? Por ejemplo, en el tema de Merino, claramente los policías no tenían ningún tipo de mecanismo de defensa del legal. Tampoco había una autoridad o un presidente que asuma la responsabilidad y un ministro que asuma la responsabilidad de que en efecto las normas también respaldan a que el Estado pueda emplear sus herramientas, y parte de ello son las fuerzas públicas, para imponer el orden. Pero no todo tipo de municiones, ¿no? No. Y la objeción ahí es si se ha usado o no. Disuasiva. Perdigones que no están autorizados. Por supuesto, disuasiva. Ahora, se hablaron de diferentes teorías en relación a lo que ha pasado, ¿no? Y tampoco tenían el equipamiento como para, por ejemplo, que haya una filmación, que eso es lo que actualmente ocurre con el resto de Fuerzas Armadas cuando van a enfrentar o a confrontar un motín, que hay un video que está anexado a las fuerzas del orden y en donde no hay evidencia o no hay claridad en relación a qué es lo que está ocurriendo, quién disparó o si alguien autosaboteó la situación. Ya. Ahora bien, esperemos que no lleguemos a una solución de ese tipo. La oferta que se está haciendo es adelantar las elecciones. Usted dice que nos puede llevar a más de lo mismo. Sí. Pero esta propuesta viene acompañada con reformas para evitar que las elecciones puedan producir los mismos resultados que efecto ya vimos en abril y junio del año pasado. ¿Qué reformas le parece a usted indispensable hacer? Ahí hay otro problema. No quiero ser pesimista, pero cuando hablamos de reforma política, la reforma de Martín Vizcarra tuvo un tiempo determinado, un trabajo determinado. No se llegó al consenso total en todas las políticas de reforma porque están los partidos políticos de por medio. Y al final, ¿qué logramos? Una mejor política, un mejor sistema político
Estamos exactamente repitiendo la misma historia. ¿Una reforma en tan poco tiempo es posible? No, no es posible. Bueno, si se sabe qué es lo que se quiere cambiar, sí. Pero los partidos políticos le van a apoyar. Hay ciertas propuestas. Uno, que haya reelección. Dos, que haya 2 cámaras en el Congreso. 3, que el Congreso se elija en la segunda vuelta de una primera para que el elector del Congreso sepa quién va a ser el presidente. 4, que no puedan postular personas condenadas. 5, que los partidos ofrezcan garantías de transparencia en sus mecanismos internos de designación de los candidatos. Si se lograra eso, digo, algunas de las propuestas que circulan, ¿no? Y que todos los partidos políticos estén de acuerdo, porque de lo contrario no se avanza. Porque de lo contrario es, ya, hagamos esto, pero no va a ser en la siguiente legislación, sino de aquí a 2 legislaciones. Siempre hay los peros y los condicionantes. ¿Y a quiénes involucramos en esa reforma? ¿Solamente los partidos políticos? ¿Todos los partidos políticos representan realmente al país? Estas personas que están protestando, por ejemplo, ¿cuál es su representación en el Parlamento? Ok, hay partidos políticos que en teoría los representan. Hay varios y partidos sus voces, políticos, ¿y qué hicieron por ellos? Es que en realidad nos enfrascamos en las peleas políticas y nos olvidamos la agenda social. O sea, la agenda para la cual fueron elegidos todos los políticos, de izquierda y de derecha. Se olvidaron de eso. Los peruanos que no tienen agua, los peruanos que están postergados. ¿Qué pasó con eso? ¿Eso lo va a resolver las reformas políticas? Hasta ahora los intentos de reforma no lo han resuelto, porque se siguen enfrascando en la pelea per se. Si usted fuera contratado por el gobierno actual para dar un consejo central y de una manera de hacer frente a este desafío social, ¿qué cosa diría usted? Bueno, primero haría una intervención del diálogo con todos los dirigentes sociales y a toda escala y a todo nivel, porque también ahí hay un tema de representación, pero además fortalecer a la autoridad. Que la autoridad, que las fuerzas del orden público tengan el respaldo del gobierno y del Estado y no el ataque parlamentario que a veces reciben, ¿no? De que hay un respaldo primero para imponer el orden. Porque no se puede dialogar si no ceden ambas partes. La parte del Estado es la de tender los puentes de diálogo y la parte de los protestantes es que en efecto paren estas protestas y se inicie un diálogo verdadero. Y para eso necesita liderazgo. Bueno, señor Enzo Helguera, muchas gracias por su presencia acá y por darnos sus puntos de vista sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que nos puede esperar. Muchas gracias por su